Listo, ahora sí. Bien, vamos a comenzar. El tema que corresponde esta semana, chicos. Bueno, lo dije al inicio. Si tienen alguna pregunta, la plantean. Mientras ustedes van planteando sus preguntas, voy a ir exponiendo la teoría. Bien. Entonces, esta semana se trabaja lo que es la clasificación de la oración. Vamos a ver los diferentes criterios que se emplean para ello. El primer criterio que vamos a ver es según la complejidad. ¿A qué se refiere la complejidad? A la cantidad de información que ésta puede transmitir. Entonces, según ese criterio, vamos a tener oración simple y oración compuesta. Bien. La oración simple es aquella que solo expresa una idea. Bien. Y esta idea solo se manifiesta por medio de un verbo que puede aparecer en su forma simple o en su forma de perífrasis. Bien. Por ejemplo, la policía localizó el auto robado en un taller mecánico. Entonces, localizó es un solo verbo. Bien. Los bingos fueron vendidos por José, fueron vendidos. Es una perífrasis verbal. Pero solo van a expresar una acción. Luego, tienes la oración compuesta, es aquella que va a presentar dos o más ideas. Y en este caso ya hablamos de proposiciones. Bien, cada proposición expresa una información. Y ahí vas a tener que cada una de ellas va a tener un verbo. Bien. Cada vez que hablamos de proposición, necesariamente nos referimos a una unidad sintáctica que presenta un verbo. Por ejemplo, me levanto temprano, pero llego tarde al trabajo. Levanto es un verbo, llego es otro verbo. Deseo que ocupes el primer puesto. Tienes deseo y ocupes. Y ocupes es otro verbo. Muy bien. Entonces ahí ya vas a hablar de una oración compuesta. A ver, tenemos acá una pregunta. Muy bien. A ver, voy a responder la pregunta que me han enviado, ¿sí? Te pedían ahí frase verbal predicativa. Bien. Recuerda que la frase verbal predicativa es aquella que presenta verbo predicativo, es decir, un verbo que expresa una información completa. A diferencia del verbo copulativo que solo funciona como conector. Bien. Entonces buscabas una frase verbal que tuviera verbo predicativo. Por ejemplo, en esa fue una experiencia crucial, es el pasado de ser. Bien. El bardo decadente entonaba. Entonar es un verbo predicativo, así que cumple. Aunque malhumorada, parece una buena persona. Parecer es copulativo. Malena permanece incólume en su grave denuncia. Permanecer, quedarse y volverse son considerados también como copulativos. Bien. Por eso es que este se considera como frase verbal atributiva. Y nosotros somos los defensores, somos de conjugación de ser, que es copulativa. ¿Ya? Por esa razón, tu frase verbal predicativa aparecía con el verbo entonaba, ya que es un verbo predicativo. ¿Ok? Listo. ¿Queda clara la explicación? ¿Sí? Lo de permanecer también es un verbo copulativo porque yo he escuchado, creo que hay, depende, creo.
Depende de si Sí. se necesita. Lo que pasa es que normalmente San Marcos trabaja con ser, estar y parecer como copulativos, pero también en la teoría gramatical puede presentarse, aparte de ser, estar, parecer, permanecer, yacer, volverse, quedarse, también los consideran como copulativos. Bien, Ah, ok. ok. Mm, listo. Entonces, continuamos. Muy bien. Entonces, la oración compuesta va a tener dos o más verbos. Presenta dos o más proposiciones. Según la naturaleza del predicado, también vamos a clasificar a la oración como oraciones de predicado nominal u oraciones de predicado verbal. Bien, va a depender estrictamente del tipo de verbo que se presente. Entonces, las oraciones de predicado nominal son aquellas que van a tener verbo copulativo y complemento atributo, lo que viene a ser la estructura de la frase verbal atributiva. Pedro estuvo distraído durante la clase. Aquel señor ha de ser el regidor del municipio. Verbos copulativos. A estas oraciones también se les conoce como oraciones atributivas. Bien, por la presencia del complemento atributo. Luego tienes las oraciones de predicado verbal. Las oraciones de predicado verbal son aquellas que tienen verbo predicativo y pueden presentar complementos, pero estos complementos son opcionales. Entonces, aquí hay que recordar que es la estructura de la frase verbal predicativa, que bueno, hace unos momentos estábamos mencionando, ¿no? Por ejemplo, almorzamos un delicioso arroz con pato. Tienes el verbo almorzamos. La arquitecta irá a inspeccionar el avance de la obra. Ir a inspeccionar, tienes como verbo principal inspeccionar. Es una perífrasis verbal. Basta que tú identifiques que hay un verbo predicativo para que consideres a esa oración como de predicado verbal. Eso sería lo único nuevo aquí, la denominación de la oración, porque esas estructuras ya son conocidas para ti. Ahora, las oraciones de predicado verbal, chicos, tienen una subclasificación, ¿ya? Ahí vas a encontrarlas como oraciones transitivas, reflexivas, recíprocas, intransitivas, activas, pasivas, pasivas reflejas e impersonales. Entonces, comenzamos con las transitivas. ¿Por qué se llaman transitivas? Porque obviamente en su estructura vas a encontrar un verbo transitivo. Y si recuerdas la teoría, el verbo transitivo era aquel que siempre traspasaba la acción hacia un elemento. Ese elemento era el objeto directo. El objeto directo lo habíamos definido como el elemento que sufría directamente o se beneficiaba directamente por la acción. Por ejemplo, con un casco certificado debe conducir la motocicleta. Entonces ahí tienes, debe conducir, ¿no? ¿Qué debe conducir? La motocicleta. Ahí estaba su objeto directo. El verbo es transitivo, por ende la oración va a ser denominada como transitiva. El motorizado entregó el pedido a tiempo. Entregar también es un verbo transitivo. Que entregó el pedido, ¿no? El pedido recibe la acción. Luego tienes la reflexiva. La reflexiva va a presentar un verbo transitivo que puede aparecer también con objeto directo. Hay algo curioso que sucede en la oración reflexiva, ¿no? Que el sujeto y el objeto son idénticos. Bien, entonces como son idénticos,
El sujeto realiza la acción y él mismo se va a beneficiar o se va a ver afectado por esa acción. Por ejemplo, me ensucié las manos con el barro. Yo soy el sujeto. Las manos es el objeto directo, pero las manos le pertenecen al sujeto. Entonces, hay desdoblamiento semántico del sujeto, ¿no? Es sujeto y es objeto directo al mismo tiempo. El niño se baña contento diariamente. El niño realiza la acción de bañar y a quién baña, a él mismo. Entonces, él también recibe la acción, ¿ya? Por eso se va a considerar como reflexiva. Este tipo de oraciones aceptan como refuerzos las expresiones a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. Luego tienes las recíprocas. En el caso de las recíprocas, el sujeto va a realizar la acción y el objeto directo va a realizar esa misma acción. Esa es la idea de la reciprocidad, ¿ya? Por eso reciben esa denominación. O sea, el sujeto realiza una acción para el objeto directo y el objeto directo realiza la misma acción para el sujeto. ¿Cómo se suele presentar? Por ejemplo, nos saludamos siempre en la oficina. Yo lo saludo a él me saluda a mí, ¿no? Así se interpreta. ¿Cómo lo sabes? Por el pronombre nos. Los jóvenes se besaron en el parque. Él la besó a ella lo besó a él. Ambos hicieron la misma acción, ¿ya? Entonces, esa es la idea de las oraciones recíprocas. Te pueden aceptar como refuerzos las palabras recíprocamente, mutuamente. Luego tienes las oraciones intransitivas. Las oraciones intransitivas van a tener verbo intransitivo y pueden presentar complementos. Aquí es importante que recuerdes el significado de los verbos intransitivos. Eran aquellos verbos que no traspasaban la acción, o sea, en ellos comenzaba y en ellos terminaba la acción. Por ejemplo, Eugenia trabaja en un laboratorio. Tienes el verbo trabajar. Luis descansó toda la mañana. Tienes el verbo descansar. Bien. Esos son tus verbos intransitivos. Luego tienes las oraciones activas. ¿Cuáles son las oraciones activas? Son aquellas donde el sujeto realiza la acción. Bien. El sujeto realiza la acción. Por ejemplo, ha tejido una jirafa en crochet. Ha tejido. Él o ella ha tejido. Realiza la acción, ¿no? El perro corrió por toda la casa. El perro realiza la acción. Bien. Luego tienes la estructura pasiva. En la oración pasiva, el sujeto ya no realiza la acción. El sujeto más bien recibe la acción. Por ejemplo, el penal será pateado por Messi. El penal es el sujeto. Él recibe la acción. Y normalmente, no siempre, pero se dan los casos de que en las oraciones pasivas se presenta el complemento agente. Recuerden que el complemento agente es aquel que realiza la acción, ¿no? Pero siempre en una estructura pasiva. Esa colección de zapatos fue diseñada por Jessica Buttrich. Entonces, esa colección de zapatos es el sujeto. Recibe la acción de ser diseñada. Muy bien. Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Bien. Luego se encuentran también dentro de las oraciones de predicado verbal las pasivas reflejas. Las pasivas reflejas se caracterizan por presentar el pronombre se con el verbo transitivo siempre en tercera persona plural. Eso es típico de las pasivas reflejas que deben tener en cuenta.
Aparece el pronombre se y aparece el verbo en tercera persona plural. Por ejemplo, se vendieron las entradas al concierto. Se alquilan departamentos. Pronombre se, verbo en tercera persona plural. Es una estructura fija, ¿ya? San Marcos trabaja con esa estructura para las pasivas reflejas. Luego tienes las impersonales. Estas oraciones se denominan así porque van a presentar un verbo impersonal. El verbo impersonal siempre está en tercera persona singular. Eso es por teoría, ya lo sabemos. Y se denomina impersonal porque no admite un sujeto. Hay dos tipos de oraciones impersonales, la defectiva de sujeto y la propia. La defectiva de sujeto es aquella que no admite un sujeto. Por ejemplo, en Lima hace mucho frío. Es aún temprano. Hay una intensa neblina. Jamás nevará en la ciudad. Bien, entonces tienes el verbo en tercera persona singular sin que se admita la presencia de un sujeto. La impersonal propia es la que va a presentar el pronombre se. El verbo está en tercera persona singular, y puede o no presentar complementos. Por ejemplo, se consiguió la vacante en ese colegio, se aprobó el reglamento, se vive bien ahí. Como puedes ver, aparece el pronombre se, el verbo en tercera persona singular, con complementos o sin ellos. Esa sería la diferencia fundamental entre una oración impersonal propia con una pasiva refleja. Bien, ¿alguna duda sobre este tipo de oración? Muy bien. Ahora vamos a ver el otro criterio con el cual se clasifican las oraciones, que es el criterio semántico. Tiene que ver con la actitud del hablante. Bien, vas a encontrar oraciones enunciativas, dubitativas, desiderativas, imperativas, exclamativas e interrogativas. Esta clasificación resulta ser la más simple porque va a depender del tipo de información que brinde para que la puedas clasificar. En primer lugar, tienes las enunciativas. Las enunciativas son aquellas que informan sobre un hecho, ¿ya? Informan de manera objetiva. Puede ser una afirmación o una negación. Por ejemplo, el Papa disolvió el sodalicio, la organización religiosa. El Minedu reconoce la labor esencial de los docentes. Luego tienes las desiderativas. Las desiderativas son aquellas que expresan un deseo. El verbo normalmente aparece en modo subjuntivo. Ojalá le renueven el contrato a Gonzalo. Me encantaría que seamos grandes amigos. Bien, tienes ojalá le renueven, me encantaría, expresas deseos. Las imperativas, denominadas también exhortativas, son aquellas que expresan órdenes, pedidos. Por ejemplo, por favor, ayúdame con los ejercicios de aplicación. Revisen la ortografía y la puntuación, jóvenes. Pueden observar cómo el verbo también está en modo imperativo, por eso es que estas oraciones reciben esa denominación. Luego tienes las dubitativas. Las dubitativas son aquellas que expresan duda. Bien, normalmente aparecen reforzadas por adverbios de duda. Tal vez el fiscalizador hubiera actuado con más empatía. Posiblemente sustente la tesis a fines de mayo. Bien. Luego tienes las exclamativas. Las exclamativas son aquellas que expresan algún tipo de emoción, sentimiento o carga subjetiva. Vas a encontrar dos tipos de exclamativas en el español, las directas y las indirectas. Las directas son aquellas que se presentan entre signos de exclamación. Por ejemplo, qué lindo te cortaron el cabello. Obtuve una D en matemáticas.
Y puedes encontrar las exclamativas indirectas, que son aquellas que no llevan signos de exclamación. Pero lo que sí van a presentar son pronombres exclamativos. Por ejemplo, mira qué hermosa la ciudad imperial, o es increíble cuánto has cambiado. ¿Ya? Ahí tienes tus pronombres exclamativos. Finalmente, dentro de la clasificación semántica vas a encontrar las oraciones interrogativas. Tienes las directas y las indirectas. Las directas son aquellas que presentan signos de interrogación. Pueden ser totales o parciales, igual que las indirectas, solo que las indirectas no presentan signos de interrogación. Esa sería la diferencia fundamental entre ambas. Bien, directas van entre signos de interrogación y las indirectas no presentan signos. Entonces, primero tenemos las directas totales. ¿Cuándo estás frente a una interrogativa directa total? Cuando plantea una pregunta que busca la información más básica. Entonces, la respuesta va a ser un sí o un no. Tiene entonación final ascendente. Por ejemplo, ¿terminaste la elaboración de ítems? ¿Hablaste sobre tu ascenso laboral? Bien. Luego tienes la interrogativa directa parcial. Esta se caracteriza por presentar pronombres interrogativos. ¿Dónde ocurrió el accidente? ¿Cuántos heridos hubo? Luego tienes las interrogativas indirectas. Estas no están entre signos de interrogación y se trata de oraciones compuestas. Tienes las indirectas totales, que van a presentar un verbo que busca información, seguido de la conjunción completiva sí. Por ejemplo, dime si has tomado los medicamentos. O preguntó si fue injusto el despido. Entonces tienes sí. Dime sí, preguntó sí. En el caso de la indirecta parcial, en lugar de la conjunción completiva sí, vas a encontrar un pronombre interrogativo. Indagó cuánto costó ese collar. Dime quién compró el collar. Entonces, la diferencia aquí entre ambas es que las indirectas totales llevan la conjunción completiva sí, mientras que las indirectas parciales llevan un pronombre interrogativo. ¿Dudas o preguntas de esta parte? ¿O alguna pregunta sobre algún tema que tengan por ahí? Muy bien. Seguimos entonces. Ya a partir de esta diapositiva vamos a trabajar lo que es oración compuesta. La oración compuesta, como vimos en un inicio, es aquella que expresa dos o más ideas y presenta proposiciones. Bien. Hay dos tipos, la oración compuesta por coordinación o por subordinación. En esta clase trabajamos la primera parte que involucra la coordinación. Ya a partir de la próxima semana ustedes van a trabajar lo que es subordinación. Bien. Cuando hablamos de oración compuesta por coordinación, nos referimos a esa oración que tiene proposiciones en un mismo nivel sintáctico y semántico. ¿Ya? Y estas proposiciones van a aparecer unidas por una conjunción, por un lado, o puede ser por una pausa
que se representa por signos ortográficos, ¿ya? Signos de puntuación. Entonces, lo que hace que la oración compuesta por coordinación sea conjuntiva o sea yuxtapuesta. Y eso es lo que vamos a trabajar. Bien. En primer lugar, tenemos la oración compuesta por coordinación conjuntiva. ¿Por qué se llama por coordinación conjuntiva? Y es que el conector de estas proposiciones va a ser una conjunción. ¿Qué tipo de conjunción? Del tipo de las coordinantes. No sé si recuerdan cuando trabajamos el tema de la conjunción. En cuanto a la clasificación de la conjunción, sintácticamente era coordinante o subordinante, ¿no? Entonces, en este caso van a presentarse las coordinantes, que eran las copulativas, disyuntivas, las explicativas, las adversativas, distributivas e hilativas. Bien. Y justamente esta oración compuesta por coordinación conjuntiva va a recibir esa denominación según el tipo de conjunción que presenta. Si presenta una conjunción copulativa, entonces así vas a denominar a la oración. Oración compuesta por coordinación conjuntiva copulativa. ¿Con relación a qué? A la conjunción que está uniendo las proposiciones. Por ejemplo, el director ingresó al aula y los estudiantes se quedaron callados. Aquí ese y está uniendo estas proposiciones. Bien, entonces el conector para estas proposiciones va a ser una conjunción copulativa. Por lo tanto, este tipo de oración va a recibir esa denominación. Si fuese una conjunción disyuntiva lo que une las proposiciones, pues va a ser llamada oración compuesta por coordinación conjuntiva disyuntiva. Bien. Por ejemplo, prepararé el almuerzo o iremos a algún restaurante. Ahí está la disyunción, ¿no? O. Luego tienes las adversativas. Las adversativas son aquellas que expresan ideas contrarias u oposición. Por ejemplo, le explicaron el tema 2 veces, pero no lo entendió. Entonces ese pero indica una idea opuesta, ¿ya? Por lo tanto, este tipo de oración se va a denominar oración compuesta por coordinación conjuntiva adversativa. Luego tienes las distributivas. Por ejemplo, bien comprábamos comida hecha, bien la preparábamos nosotros. Entonces ahí tienes una oración compuesta por coordinación conjuntiva distributiva. ¿Por qué? Porque el nexo que presentan estas proposiciones son conjunciones distributivas. Tienes el ya, el bien, el hora. En cuanto a las explicativas, las proposiciones van a presentar una conjunción explicativa. Por ejemplo, él es bibliómano, es decir, es propenso a la colección de libros. Edgar solicitó una beca, así que está esperando los resultados. En este caso tienes una hilativa. El así que se considera como una conjunción hilativa. Bien. Para que no tengan dificultades en esta parte, es necesario que tengan clara la clasificación de la conjunción. Siempre la clasificación de la conjunción es la base para trabajar oración compuesta. Ustedes pueden ver lo que es coordinación conjuntiva y también lo van a encontrar más adelante cuando vean adverbial, ¿ya? Subordinación adverbial. Muy bien. Ahora, el otro tipo de oración compuesta por coordinación es la yuxtapuesta. Bien.
En este caso, las proposiciones van a aparecer unidas en el plano oral por una pausa y en el plano escrito por un signo de puntuación, que puede ser una coma, un punto y coma o los dos puntos. Por ejemplo, él regresó a casa, sonrió tímidamente, la abrazó con todo su amor. Las proposiciones están unidas por medio de una. Mañana no iré a trabajar, me siento afiebrada. Las proposiciones están unidas por un punto y coma. El banco quebró, los clientes temen por sus depósitos. Lo que une estas proposiciones son los dos puntos. Bien, ok. Esa sería entonces la diferencia, que aquí no vas a encontrar un nexo, un conector gramatical. Bien, solo vas a encontrar las proposiciones unidas por una pausa. Muy bien, ¿preguntas? ¿Dudas? Ok, entonces vamos a ver los ejercicios propuestos. Si tienen preguntas, chicos, me envían por favor. Ahí está. La primera pregunta, te piden oración compuesta.
Bien, resolvemos. A ver, tuvimos que suspender tu cuenta por un movimiento inusual. Tuvimos que suspender es una perífrasis verbal, por lo tanto es una oración simple. El transportista ha sido informado y pronto recogerá el paquete. Ha sido informado es una perífrasis, expresa una acción y recogerá expresa otra. Acá tenías tu oración compuesta. El Espíritu Santo fluye en la vida de los cristianos siempre. Fluye es el único verbo, era oración simple. Con mucho interés estuve realizando mis deberes. Estuve realizando es una perífrasis verbal, forma oración simple. Nuestros ecosistemas son afectados por el calentamiento global. Son afectados también era una perífrasis. Bien, vamos a la número 2. Te piden que clasifiques estas oraciones como simples o compuestas. Veamos. Dice, con mucho ahínco y dedicación, Esperanza estudió en una escuela estatal. Esa es una oración simple.
que solamente tienes el verbo estudiar. Postuló e ingresó a la decana de América. Esa es compuesta. Tienes tus dos verbos. Postuló, ingresó. Alcanzó la meta que tanto anhelaba. Esa también es compuesta porque tienes el verbo alcanzar y anhelar. ¿Ya? Entonces, simple, compuesta y compuesta. Tu clave aparecía en that. Vamos a la siguiente, pregunta 3. Había que clasificar las oraciones según el tipo de predicado. A ver, en Hablemos Tranquilos de ese tema, vas a tener un verbo intransitivo. Entonces vas a considerarla como una oración de predicado verbal intransitiva. Luego, se lavaron las cortinas de la sala. Esta es una pasiva refleja. Se obtuvo el crédito inmobiliario. En ese caso vas a tener una de predicado verbal impersonal. ¿Ya? Esta es impersonal. ¿Recuerdas? Tienes el pronombre se, el verbo en tercera persona singular. Entonces tu respuesta aparecía en la E. ¿Dudas, preguntas, dificultades con esta pregunta, chicos? Entonces vamos a la 4.
Muy bien, veamos. Aquellos billetes parecían auténticos. El verbo parecer es un verbo copulativo, entonces este está formando un predicado nominal. Habían sido elaborados cuidadosamente. Habían sido elaborados es una perífrasis verbal. El verbo principal es elaborados. Este es verbal. La captura de los responsables fue una hazaña. Fue es el pasado de ser, entonces es nominal. Forma predicado nominal. Lo tenías en la alternativa E. Bien. Todo dependía del tipo de verbo que presenta. Vamos con las 5. Muy bien, veamos. Decoró la pared con globos y carteles. Esta oración la vas a considerar como una oración transitiva. ¿Por qué? Por la presencia del verbo decorar, que es transitivo. Yo me puse bloqueador en la espalda. Yo hice la acción y yo misma me vi beneficiada. Entonces, esta es una reflexiva.
Ha garuado durante la madrugada. El verbo garuar es un verbo impersonal. Al final de la película ellos se besaron. Esta es recíproca, ¿no? Tanto el sujeto como el objeto realizaron la misma acción. Bien, tenemos 1D, 2A, 3B, 4C. Listo. Seguimos. Pregunta 6. Te pedían oración transitiva. O sea, buscabas una con verbo transitivo y con objeto directo.
Muy bien, veamos. A ver, Carmela caminó rápidamente. El verbo caminar es un verbo intransitivo. Bien. El pastel de Iris fue obsequiado. Fue obsequiado. Es una perífrasis y es una oración pasiva, ¿no? Granizó después de muchos años. Este verbo es un verbo impersonal, granizar. Busca mis zapatillas azules debajo de la cama. Búscalas, ¿no? Ahí tenías el objeto directo. Entonces aquí estaba tu clave. Si hay objeto directo, tu verbo es transitivo. Y crecer es un verbo intransitivo. Las 7 te pedían oración impersonal. Muy bien, veamos.
Brasil condenó la deportación de los inmigrantes. Brasil es el sujeto, esta no es una oración impersonal. La próxima semana ha de haber vientos fuertes en el norte. Ha de haber, ¿no? Esta oración era impersonal. Aquí no se admitía un sujeto. Bien. Algunos ciudadanos se expresaron, algunos ciudadanos era el sujeto. Ha hecho todo lo posible e imposible para conquistar a Isabel, él o ella, ¿no? Y han entregado los textos, ellos han entregado. Todas las demás sí permitían un sujeto. Bien. Vamos con la pregunta 8. Te pedían oración reflexiva. Muy bien, veamos. Oración reflexiva. Recuerda que la oración reflexiva es aquella en la que el sujeto realiza la acción para sí mismo. Bien. El domingo se reconciliaron, ¿no? Esa es recíproca, ¿no? Se fue de vacaciones, ese es verbo intransitivo, verbo ir. Alex se pondrá la camiseta del club. Es así, ¿no? Porque Alex pondrá la camiseta para él mismo. Bien. Entonces lo tenías en casita. Vamos con la pregunta 9. Hay que clasificar las oraciones según la actitud del hablante.
Muy bien. Veamos. Compre productos peruanos, señora. Está dando una orden, ¿no? Es una imperativa. Me gustaría ir a la playa el sábado. Está expresando un deseo. Esta la vas a considerar desiderativa. Dime dónde compraste estos libros. Esa es una interrogativa. Y probablemente celebre San Valentín es dubitativa. Tienes 1C, 2B, 3D, 4A. Interrogativa indirecta parcial. Muy bien. Veamos. Oración interrogativa indirecta parcial. Plantea una pregunta y debe haber un pronombre interrogativo, ¿no? Pero recuerda que no debe estar entre signos de interrogación porque es indirecta. Entonces lo tenías en no sé cómo ocurrió ese accidente. Verbo saber que busca información seguido de un pronombre interrogativo. Siguiente, pregunta 11. Te pedían oración compuesta por coordinación yuxtapuesta.
Muy bien, veamos. Alfredo, mi compañero de trabajo, está enamorado. Es una oración simple. Entonces ahí ni siquiera había que buscar yuxtaposición, ¿no? Se fracturó el tobillo, así que tendrán que operarlo. Así que es una conjunción hilativa. Mi sobrina Eva pinta, es decir, es explicativa, conjunción explicativa. Él enciende la parrilla, hace la carne, prepara la zarza. Acá tenías la yuxtapuesta. Proposiciones unidas por comitas. ¿Por qué descartabas la E? Porque ahí había subordinación. ¿Ya? Ese es un caso de subordinación adverbial, que se va a trabajar más adelante. Última, clasificamos las oraciones compuestas coordinadas conjuntivas. Muy bien, veamos. En el teatro te sentaste lejos y no te vi. Esa I se considera como copulativa. Preparé seco de res, pero no les gustó. Ese pero es una conjunción adversativa. Ya estudié la lección, ya la repasa de noche. Ese ya es distributiva. Llegó cansada con que se echó a dormir. Esta es hilativa. Entonces tenías 1B, 2A, 3D,
4, 5. Avioncito. Bien, no sé si hay preguntas, chicos, dudas que tengan, algo que no esté muy claro. Bien, entonces hasta ahí hemos trabajado la teoría de esta semana. Estoy atenta a cualquier duda que puedan presentar. Me envían su pregunta por el chat. Chicos.